Buenas tardes a todos. Vamos a hacer en esta ocasión una revisión sintética de los pasos para armar el portafolio de inversión. En este caso vamos a abordar el proceso para anualización de la volatilidad, cómo armar la matriz de varianza-covarianza, los límites estadísticos de este procedimiento, las limitaciones. Vamos a calcular la optimización del portafolio con el factor Z. Vamos a diseñar las diferentes estrategias y calcular tanto el Sharpe, el alfa de Jensen, el índice de Traynor, así como la beta involucrada en cada una de las estrategias. Y finalmente estaremos creando la frontera eficiente. Para esto yo les mandé, eh, tienen un archivo guía y en este caso la idea es ir trabajando los que puedan con ese archivo para que paso a paso lo vayan construyendo ustedes y vamos viendo el resultado comparativamente a lo que se va viendo en la pantalla. Entonces a continuación tomemos nuestro archivo y voy a empezar a compartir. Aquí está nuestro espacio de trabajo. Aquí tenemos nuestro archivo y en este caso, pues tenemos varias acciones. La MOSA, CIMEC, GRUMA, GAP, ALSEA y el IPC, que sería como referencia. Y finalmente tenemos la tasa TIE. Para este proceso, lo que vamos a hacer es tomar estos datos históricos, que son datos mensuales, y estaremos construyendo estos de manera que el primer paso, ya vamos a empezar a trabajar. El primer paso es calcular la rentabilidad. Aunque ya vimos que se puede hacer con logaritmo natural, vamos a hacerlo en esta ocasión con la variación sencilla. Y bueno, pues sabemos que aunque hay una pequeña diferencia, no es muy significativa. Entonces, calculamos esta rentabilidad, la recorremos para todos nuestros activos y ahí tenemos el primer paso. Podemos observar, estos son los rendimientos mensuales. Vamos a verlos en forma porcentual. Y la tasa TIE, lo único que tenemos que hacer es convertirla a un horizonte de tiempo mensual. Entonces tomamos nuestra fórmula, que en este caso sería tomar la tasa TIE. Y como es anual, vamos a convertirla a la versión de un mes. Esto lo podemos hacer tomando en cuenta los días de operación, que en este caso serían 21 entre 252 o bien un doceavo. Y con esto lo que estamos convirtiendo es convertirla a su versión mensual. Ahí tendríamos nuestra versión mensual. Y también lo podemos poner en formato eh, mensual. Esto es básicamente el rendimiento mensual. El siguiente paso es calcular los excedentes sobre la tasa libre de riesgo. Para esto vamos a tomar la tasa de nuestro primer activo, el rendimiento de nuestro primer activo, y restarle la tasa libre de riesgo. Y para este caso vamos a fijar la columna, porque pues van a ir cambiando y cada activo se va a comparar contra la tasa TIE de fondeo. Esto lo vamos a hacer para todos nuestros activos, incluyendo el benchmark, que es el IPC. Ahí tenemos nuestros datos. Vamos a tomar la tasa TIE de manera normal, o sea, la volvemos a copiar, porque esa ya la habíamos calculado. Ahí tenemos nuestro segundo paso. Nuestro tercer paso es calcular los excedentes o los errores de los excedentes. Para esto, estos excedentes que hemos calculado, pues hay que calcularle ya un perfil. Estos perfiles, esta parte que tengo acá, pues la vamos a recalcular, toda esta parte. De hecho, esta va a estar en blanco en su archivo, el archivo de referencia, así es que, bueno, pues vamos a hacerla. Primero que nada, vamos a identificar que este es un perfil mensual de datos que estamos eh, asociando. Todo esto lo voy a poner ahorita en blanco. Em, y también vamos a llegar a un perfil anual. Aquí va a ser mucho más claro. Entonces, vamos primero analizando los datos mensuales y vamos a calcular.
Aunque se puede hacer un promedio geométrico, ya lo vimos en clase, tampoco es muy diferente digamos, la exactitud, solamente en casos en los cuales tengamos un crecimiento muy marcado, aplicaríamos el crecimiento geométrico, si no basta con hacer el crecimiento aritmético. La fórmula sería promedio, esta es nuestra fórmula en inglés, pero nosotros la hacemos en, en el lenguaje que tengamos en nuestra computadora, que en este caso sería español. Entonces, ahí pondríamos promedio en vez de average y ahí tenemos los datos para calcular el perfil de nuestra inversión. Calculamos la varianza, que es var.sample, o en este caso varianza.m, que es varianza muestral. Tomamos los datos y ahí tenemos nuestra varianza muestral. Hasta ahí, ahora calculamos la desviación estándar, que simplemente podría sacar la raíz de la desviación, la raíz de la varianza, o bien directamente escribimos desvest.m. En este caso, aquí voy a ponerlo en inglés, pero recordemos que puede ser simplemente tomar la varianza y elevarla a la 0.5. Entonces, punto sample, y ahí tenemos la desviación estándar de manera mensual. Podemos también calcular el Sharpie, que en este caso sería el rendimiento excedente entre la desviación estándar, y podemos ver que la desviación, el índice de Sharpie es bajo, lo cual recordamos, hay que tomar en cuenta digamos, el Sharpie, pero en un horizonte de tiempo anualizado donde el interés compuesto haga su trabajo. Para el cálculo de la beta de riesgo podríamos hacerlo ahorita o más adelante, no hay problema. Si lo hacemos ahorita, entonces escribiríamos pendiente, que en inglés sería slope. Y bueno, pues vamos a seleccionar nuestros rendimientos de nuestro primer activo, coma, nuestro benchmark, que en este caso sería el IPC. Esto lo estoy haciendo con base en este trabajo, que básicamente sería tomarlo como referencia el mercado mexicano. Fijamos nuestra referencia y entonces recordemos que hay activos que tienen una beta de riesgo por abajo de 1 y hay otros que tienen una beta de riesgo por encima de 1. Entonces vamos a ver, en este caso, el resultado para este primer activo sería 0.4, una beta inferior a 1. Y también CIMEC o CIMEC tiene una beta de 0.21, Gruma una beta de 0.36 con base en los datos que estamos analizando, que son los 5 años previos. Y tenemos GAP una beta de 1.11 y Alsea una beta de 1.32. Con base en esto, ahora contabilizamos el número de activos que vamos a utilizar para el análisis. La fórmula es contar y tomamos en cuenta estos datos en este caso, que son los últimos rendimientos, son 5 años, son 60 periodos y son 59 rendimientos, por lo tanto, nos da 59. Ahora, en este caso, también se pudiera hacer el cálculo por la matriz de varianza, covarianza y después calcular la matriz de correlación, o bien directamente aquí calcular la correlación de nuestro activo contra el mercado, en cuyo caso escribiríamos en español coef.d.correl y seleccionamos nuestros rendimientos excedentes del activo 1 contra el mercado, que en este caso representaría el IPC. Estos serían los rendimientos que estamos marcando como serían del mercado. Esto, al hacerlo, nos va a dar el coeficiente de correlación contra el mercado. Voy a fijar el mercado y la operación se haría en cada uno de los casos así. Yo como tengo el Excel en inglés, voy a quitar las primeras siglas y nada más me quedaré con la palabra correl. Y lo que me va a dar es el coeficiente de correlación. Ustedes dejan coef.d.correl y veamos cuál es el coeficiente de correlación. En este caso, vamos a quitar esa parte que dijimos, nada más para que nos quede correl.
y ahí tenemos la correlación de los diferentes activos. Esta correlación la podemos utilizar más adelante cuando querramos reconstruir la beta de riesgo, o bien la estoy trayendo aquí porque es más práctica, y aunque es de manera mensual, el análisis es mensual, puede que se mantenga en cierta medida. Obviamente hay limitantes de la correlación cuando lo pasamos de un horizonte de tiempo mensual a un horizonte de tiempo más grande como anual. En la práctica cambian las correlaciones, a veces hacia menos o a veces un poquito más grande, dependiendo obviamente del activo que se esté analizando. Obviamente estas correlaciones no se van a mantener porque pues son fruto de muchas variables que están afectando, pero podemos decir que se aproximan esas correlaciones, de tal manera que lo que estamos aquí teniendo, después lo vamos a verificar con la matriz de correlación. Bueno, entonces esto ahorita mismo no lo vamos a utilizar, sino vamos a trabajar ahora la anualización. La anualización la vamos a dar, recordemos por qué. Buscamos un Sharpie más alto, y esto implica que el rendimiento va a crecer de manera geométrica. La fórmula para aproximarnos al rendimiento anualizado sería uno más nuestro rendimiento mensual elevada a la 12 menos uno, y esto podría ser también en días. Podríamos elevar a la 252 entre 21 días, cerramos paréntesis. Entonces daría lo mismo. Aquí esta es la versión más sencilla, que es básicamente elevar a la 12, y estamos obteniendo una rentabilidad. Si comparamos una rentabilidad del 2.5, nos da una rentabilidad del 34%. Una rentabilidad del 1.93 anualizada nos da del 25.87, y así sucesivamente. Inclusive lo podemos hacer esta rentabilidad para ver cuánto es la rentabilidad anualizada. En este caso aquí el IPC nos dio una rentabilidad promedio de 0.1 en estos 5 años por cuestiones de pues la pandemia que llevó los mercados hacia la baja. Bueno, pues el resultado es muy bajo. Ahora la anualización de la varianza, esa es la única que se multiplica así por 12, y tal cual tenemos la anualización de la varianza. Por otro lado, la anualización de la desviación estándar es tomar la desviación estándar y multiplicarla por el plazo que vaya a cambiar, que en este caso va a crecer 12, y la fórmula nos dice que n, que en este caso es cuánto va a crecer la desviación estándar, va a tener que estar elevada a la 0.5, y ahí tenemos la desviación estándar anualizada. Esto es básicamente los datos que hemos anualizado artificialmente, y vamos a recalcular el Sharpie. Tomamos el rendimiento entre la desviación estándar y vemos cómo comparativamente el Sharpie mensual contra el Sharpie anual, pues es significativamente más atractiva. Estos son los valores que nos interesan, estos que estoy marcando en negro. Y em, si quisiéramos reconstruir la beta de riesgo, pero a nivel em, de un horizonte anual, lo que tendríamos que tomar es la fórmula. Recordemos que la beta de riesgo es el resultado de la correlación, que está marcada con una R, multiplicada por la desviación de nuestro activo entre la desviación del mercado. Y en este caso, tomaríamos la correlación, que aquí la tenemos, multiplicaríamos por la desviación estándar, pero ya anualizada de nuestro activo, que en este caso es 0.29, entre la desviación estándar de nuestro mercado, eh, ya anualizada, la fijamos, y esto nos daría la beta de riesgo en, en un horizonte, en un horizonte anual, ¿no? Bien, hay que observar que en esencia, este es un proceso artificial y tiene algunas limitaciones para poderse aplicar. Ahora, vamos bueno, esta parte de, digamos, del risk parity. Recordamos, vamos a poner un poquito en contexto.
aparte del perfil anualizado, voy a tomar ahorita que ya tengo a la mano las desviaciones estándar para abordar el tema que popularizó Ray Dalio, que es básicamente un inversionista muy afamado, para hacer una distribución del riesgo de manera más equilibrada. Em, la técnica se le conoce como risk parity y consiste en lo siguiente. Tú tomas la desviación estándar de tus activos, que es la que estoy señalando a continuación, y la vas a convertir en el inverso digamos, de un quebrado. De tal manera que si yo hago un quebrado con esa desviación estándar, obtendré lo siguiente. Para nuestros activos, que en este caso estos son nuestros activos, vamos a suponer que aquí tenemos nuevamente nuestros activos en referencia, quiero ver qué proporción me va a salir. Lo que hago es uno entre la desviación estándar de mi primer activo. Y esto me va a dar un cierto múltiplo. Estos múltiplos, dependiendo de la desviación estándar, si tu desviación estándar es más baja, entonces el valor va a ser más alto. Si por otro lado la desviación estándar es mucho mayor, entonces el múltiplo me va a salir más bajo. En otras palabras, si un activo tiene una desviación estándar o volatilidad más alta, este modelo de risk parity lo que va a hacer es bajar el valor de ese quebrado. Y si nosotros convertimos estos valores de quebrados en un porcentaje, vamos a ver que lo que en realidad está sucediendo es que se va a invertir menos de cada uno de los activos. Así, por ejemplo, la MOSA tendríamos que invertir eh, esta proporción, de lo que dice el quebrado, que es lo que hayamos obtenido el quebrado entre la sumatoria de todos estos valores. En este caso, la sumatoria nos da 16,87. Entonces, si tomamos 3 entre 16,87, fijamos el 16,87, vamos a ver que la proporción que estamos invirtiendo sería esta. Aquí tengo unos datos que podrían ser como otro ejemplo. Eh, Imaginémonos que tenemos aquí nuestro activo 1, activo 2, activo 3, activo 4 en otro contexto y estas fueran sus volatilidades. Entonces, en ese caso, la misma regla aplica. Aquí invertimos la volatilidad para hacer un quebrado, totalizamos la sumatoria y esto lo convertimos en un porcentaje. Y estas serían las proporciones que nos reducirían la dependencia de volatilidad a un solo activo. Esto no es necesariamente lo mismo, voy a borrar ya el ejemplo, esto no es necesariamente lo mismo que hacer la mínima volatilidad cuando hacemos el portafolio, sino es que esto está generando una distribución de tal manera que la volatilidad no esté dependiendo o cargada en un solo activo. Eh, si comparamos esta metodología de risk parity con la metodología de varianza mínima, veremos que la varianza mínima minimiza la volatilidad del portafolio, mientras que en un segundo lugar, un poquito alejado, estará risk parity, porque finalmente no son el mismo objetivo. El objetivo del risk parity no es necesariamente disminuir la volatilidad de todo el portafolio, sino distribuir la volatilidad entre todos los activos de manera que esté más equilibrado. Ambas estrategias se parecen, pero tenemos una disparidad, digamos, en el resultado. Así es que este sería una segunda posición en cuanto a tener un portafolio mucho mejor balanceado para soportar crisis y ahí tendríamos la proporción. Estas serían nuestras proporciones para invertir en la MOSA. Esta sería la proporción para invertir en CIMEC. Así tendríamos la proporción para invertir en Gruma, la proporción para invertir en Gap y finalmente la proporción para invertir en Alsea según el método de risk parity, que en este caso este sería, digamos ya desde el punto de vista del resultado, este sería el resultado si nos preguntáramos de respecto a nuestro portafolio, cómo se podría hacer el risk parity. Continuamos con nuestro proceso. Ahora sí, nos vamos a hacer las matrices de varianza, covarianza y todo lo demás.
el proceso requiere que calculemos los errores excedentes. Y en este caso, como tenemos datos mensuales, pues vamos a trabajar únicamente con los datos mensuales que tenemos. Y para esto tomaremos nuestro rendimiento del primer activo y lo vamos a restar a la media que hayamos calculado, pero mensual. La media que calculamos mensual es esta. eh, y vamos a fijar el renglón, que en este caso es el renglón 66. Así es que yo tendré la fórmula siguiente. Diré el valor que estoy analizando en menos su media que está en el renglón 66 y no voy a fijar más que el puro renglón porque quiero que se pueda mover entre los diferentes activos. Así es que vamos a calcular el error y de ahí lo pasamos hacia abajo. Ahí tenemos todos los errores. Ya con eso vamos a calcular la matriz transpuesta contra la matriz de datos mensuales, después la varianza covarianza de datos mensuales y la correlación de datos mensuales. Y después calcularemos la anualización con la técnica que ya platicamos en clase. Entonces, el primer paso sería, tomamos mmult, transponer. Aquí en este caso, ustedes tendrían que escribirla en su versión de español, transponer. Y aquí yo la voy a seleccionar, voy a tomar todos los errores hasta el IPC. Técnicamente, cuando estás optimizando el portafolio, solamente necesitarías los activos que vas a conformar en el portafolio. Yo involucro el benchmark, que es el IPC, porque necesito también tener esa información de la correlación. Una vez que ya multiplicamos, incorporamos los errores transpuestos, ahora vamos a seleccionar los errores, pero en su versión em, tradicional. Y esto apretamos nuestros procesos Control Shift Enter para que se haga nuestra matriz transpuesta. Y ahí tenemos. Para que lleguemos a tener los valores de la matriz de varianza covarianza, recordamos, tomamos nuestra matriz transpuesta, la dividimos entre el número de datos y si hubiéramos utilizado información muestral, pues necesitamos 59 menos 1. Entonces, en este caso voy a dividirlo porque así voy a trabajar con datos que tienen una desviación estándar muestral y toda la información. Entonces, voy a tomar en cuenta el número de datos menos uno, que es el grado de libertad que se está utilizando cuando trabajamos con muestras. Entonces, en este caso, nuestra transformación para llevar a la matriz de varianza-covarianza es en realidad la matriz transpuesta dividida entre el número de observaciones de rendimientos menos uno. Hacemos el cálculo Control Shift Enter y llegamos a este valor. Aquí podemos corroborar que los datos que estamos obteniendo son los correctos. En la diagonal están las covarianzas, está la varianza y las podríamos verificar perfectamente con los datos que nosotros previamente obtuvimos de la varianza, que son estos valores de aquí. Entonces, esos valores deberían de coincidir plenamente con los que estamos obteniendo. Entonces, ahí está. Podemos corroborar que coincidan. Por ejemplo, el IPC tiene un punto 002362 y aquí punto 002362, que es el mismo resultado, ¿no? Y para la matriz de correlación, lo que hacemos es nuestra matriz de varianza, covarianza, dividida entre nuestra multiplicación de desviaciones estándar, pero en este caso mensual, porque todos los datos que estamos analizando son mensuales. Aquí tomamos nuestra desviación estándar. Aquí está. Fijarse con mucho cuidado que si vamos a hacer la matriz transpuesta, eh, está viendo ahí un anuncio, una disculpa, pero pues a veces así sucede cuando estás filmando en vivo. Entonces aquí tenemos nuestra desviación estándar de nuestros 5 activos más el mercado. Si yo estoy haciendo la matriz
tomando en cuenta los cinco activos más el benchmark, entonces debo de tomar en cuenta los mismos seis, las mismas seis columnas. Entonces ya le pongo aquí el valor de transponer y nuevamente lo selecciono por segunda ocasión, la desviación estándar. Esta operación lo que está haciendo es multiplicar las desviaciones estándar justo como la fórmula de correlación. Apretamos Control Shift Enter y ahí tenemos nuestra correlación. La fórmula de correlación es covarianza entre las desviaciones estándar multiplicadas. Esta S representaría las desviaciones estándar. Entonces ahí tenemos y podemos interpretar cómo se correlacionan las variables entre ellas, así como con el mercado. Ahora vamos al proceso de anualización. En el proceso de anualización, lo que vamos a hacer es tomar nuestra matriz de varianza-covarianza que queremos calcular. Vamos a empezar primero seleccionando nuestra matriz de correlación. Ya la seleccionamos y vamos a multiplicar por nuestras desviaciones estándar anualizadas. Las desviaciones estándar anualizadas serían las que tenemos hasta el benchmark. Hasta el benchmark. Y vamos a volverlas a seleccionar. La segunda vez ya no están transpuestas. Vamos a ver cómo queda la fórmula. La fórmula queda así. Em, la correlación se está multiplicando por las desviaciones estándar y el resultado es la covarianza. Esto cerramos nuestro paréntesis y ahí tenemos nuestra fórmula. Botamos Control Shift Enter y tenemos nuestra matriz de covarianzas. La operación tuvo lugar cuando nosotros queremos reconstruir la covarianza y esto quedaría así. Todas las desviaciones estándar pasan multiplicando aquí, de esta manera. Y esto nos da nuestra matriz bar-covar. Esto es básicamente lo que estamos haciendo. Em, y bueno, pues ya si tú quieres, podrías volver a la matriz de correlación. En la matriz de correlación simplemente te debería dar lo mismo que la matriz de correlación mensual. Ya sabemos las limitaciones de este modelo, pero esto lo puedes hacer simplemente para corroborar, ¿no? Em, el siguiente paso es optimizar el portafolio por el factor Z. A veces el factor Z te da venta en corto y si no te da venta en corto, pues ya tienes el resultado. Si te diera venta en corto, tienes que utilizar Solver. Entonces vamos a ver cómo va este proceso. Lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro espacio para calcular. Ahora hemos quitado el benchmark, ya no utilizamos el IPC porque solamente nos interesa optimizar nuestra inversión entre los cinco activos que queremos invertir. Entonces vamos a escribir mi inversa. Aquí yo en inglés le voy a poner mi inverse y vamos a seleccionar nuestra matriz de varianza, covarianza, pero aquí hay que tener cuidado porque solamente debe ser 5 por 5. Son cinco activos solamente. Entonces tengan cuidado, no seleccionar todo. De ahí eh, apretamos Control Shift Enter y tenemos nuestra matriz inversa. Una vez que tenemos eso, el siguiente paso es calcular los valores de set para todos nuestros activos. Son nuestros cinco activos, son uno, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a seleccionar nuestros cinco espacios. mmult, seleccionamos la matriz inversa y seleccionamos transpuestos los rendimientos. Los rendimientos deben de estar transpuestos y los rendimientos deben de ser anuales. Entonces serían los rendimientos anuales. Recuerden que solamente estamos seleccionando hasta Alsea, que son nuestros cinco activos que estamos tomando como referencia. De ahí, vamos a ver dónde estamos. Aquí estamos. Entonces, seleccionamos, cerramos ahí la función de mmult y apretamos Control Shift Enter. De ahí sumamos el valor de Z total
No hay ningún valor en negativo, por lo tanto ya directamente podemos calcular las ponderaciones, los pesos específicos para cada activo a invertir y tenemos 48,89 en el primer activo, que sería cuánto vamos a invertir en la MOSA, cuánto vamos a invertir en CIMEC, cuánto vamos a invertir en Gruma, cuánto vamos a invertir en GAP y cuánto vamos a invertir en Alsea. De ahí ya tenemos un primer desarrollo. Ahora el siguiente espacio, este ya lo hemos visto, es para hacer cada una de las estrategias. Y aunque nosotros empezamos con las proporciones de igualdad, podemos empezar esta vez directamente ya tomando en cuenta con todos los activos que vamos a involucrar. Aquí básicamente le ponemos cuánto le vamos a invertir a cada uno de nuestros activos y vamos a empezar primero poniendo 100% en el activo que vamos a invertir y en los demás ponemos 0%. Si tú quieres llenar de una vez los espacios, podemos hacerlo. Ahí está. Ahí tenemos ese espacio. Ahora, nuestras fórmulas serían como siempre la suma, las ponderaciones. Recuerden que el W total representa siempre el llegar al 100%. Entonces, vamos a ponerlo así. Estamos corroborando que en cada uno llega al 100%. Y ahora vamos a calcular el riesgo. El riesgo sería en nuestra fórmula MMULT. Abrimos otra vez MMULT. Seleccionamos las ponderaciones de nuestros 5 activos, coma, nuestra matriz de varianza-covarianza. La matriz de varianza-covarianza es la que tenemos anualizada. Entonces seleccionamos la matriz de varianza-covarianza, pero con cuidado de solamente involucrar 5 por 5 activos. Fijamos esa matriz de varianza-covarianza, cerramos. Esta es nuestra primera fórmula MMULT y le ponemos una coma y transponemos nuestras ponderaciones. Con esto ya tendríamos todo lo que necesitamos. Cerramos nuestra función mmult. Esto que estamos obteniendo es la varianza. Para convertirla en desviación estándar, elevamos a la 0,5 y ahí tenemos nuestra desviación estándar. Y lo único que tiene que estar fijado es la matriz de varianza-covarianza. Esto ya lo podemos recorrer hacia abajo y para todos los demás modelos, o bien lo podemos recorrer ahorita al final. Para calcular el rendimiento, pues tomamos el rendimiento anualizado multiplicado por las proporciones, por lo tanto será suma producto de nuestras, perdón, de nuestras proporciones, coma, y seleccionamos el rendimiento anualizado de nuestros 5 activos. Recordar que son 5 activos. Fijamos esa proporción, le damos Enter. Recorremos hacia abajo y ahí tenemos el rendimiento. Calculamos el Sharpie, rendimiento entre riesgo, y vamos a ver cuáles son los valores que obtenemos. De hecho, estas dos columnas sí las podríamos recorrer de una vez hacia abajo. Está. A ver. Bueno, te está dando error o value porque no tenemos porcentajes. Em, para, digamos, ahorita los vamos a trabajar. Estos obviamente necesitan estos porcentajes si no marcan error, pero bueno, ya está. La beta de riesgo la podemos tomar de las tablas que nosotros habíamos obtenido para cada uno de nuestros activos. Las podemos hacer de una vez. Si las quieres transponer, aquí están tus betas de riesgo para tus 5 activos y le das Enter. Ahí están tus 5 activos. El alfa de Jensen sería el resultado de comparar cuál es el rendimiento excedente. Tomamos el rendimiento
de nuestro activo anualizado menos lo que dice el CAPAM. Entonces, lo que dice el CAPAM es eh, tasa libre de riesgo, que ya está aquí restada, por lo tanto, esa no la vamos a poner, pero a continuación dice más la beta de riesgo por el diferencial de rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Esto en la práctica quiere decir que aquí vamos a estar restando el CAPAM, ya sin tomar en cuenta la tasa libre de riesgo, por lo tanto nos quedaría directamente menos beta de riesgo por el rendimiento del benchmark, que en este caso representaría el rendimiento del mercado. Yo voy a tomar el benchmark, que en este caso, en nuestra tabla de anualizados, representa el rendimiento de este benchmark, que aquí lo tenemos. Este sería el anualizado y lo fijamos. Ese sería. En este caso, por cuestiones de mercado, pues salió muy bajo el rendimiento de mercado y pues incorpora el aspecto de la pandemia. Entonces, en este caso, nuestra alfa de Jensen nos va a salir notoriamente muy grande. No siempre es así. Esto fue por un caso excepcional. Y finalmente, el trainer sería nuestro rendimiento excedente entre la beta de riesgo. Y aquí podemos hacer gráfica de calor, como ya hemos visto, para ver cuál es el que nos da el mayor trainer o mayor rendimiento en función de la beta de riesgo, cuál es el que nos da más alfa de Jensen. No solamente ahorita, porque ahorita simplemente son los activos individuales, pero ya después vamos a verlo con los activos combinados. El siguiente paso es invertir todo en proporciones iguales, o sea que sería uno entre 5 activos, nos daría 20%. Y esta la podemos de una vez bajar para que se vean las proporciones. Entonces, aquí nos estaría dando estos activos. Falta la beta de riesgo. La beta de riesgo en su momento hay que reconstruirla para las diferentes estrategias combinadas. Aquí tenemos invertir en partes iguales, Sharpie, máximo Sharpie en posición larga, varianza mínima, risk parity o otra estrategia que quieras implementar. Ahorita por lo pronto vamos a dejarla y continuamos. El siguiente paso sería el Sharpie largo, que coincidentemente nuestro método de factor Z, como no tuvo ventas en corto, pues ya nos da la respuesta de cuánto hay que invertir en cada uno de nuestros activos. Por lo tanto, podemos aquí de manera estratégica poner, transponer, o bien pasarlo de uno en uno. Ahí estarían nuestros 5 activos. Le damos Enter y ahí tendríamos, esas son las proporciones. Este es el riesgo, 19%, y el Sharpie, 1.31. Igualmente, cuando generemos la beta de riesgo, ya podríamos calcular el alfa de Jensen y el trainer e interpretarlo. Vamos al siguiente. En el siguiente yo voy a empezar poniendo las proporciones. Y las proporciones van a ser, empiezo con 20 y después la voy a optimizar mediante Solver. Así es que comienzo con Solver, me voy a Data, abro Solver, borro todo lo que tenga y nuestro modelo va a ir así. Nuestro modelo va a ir, nosotros queremos em, maximizar, bueno, en este caso varianza mínima, queremos minimizar la volatilidad, por lo tanto nos colocamos en volatilidad del renglón que estamos haciendo la estrategia. Entonces selecciono la volatilidad, le digo requiero minimizarla, cambiando las proporciones de inversión de cada uno de mis 5 activos. Las restricciones, aunque no se necesite esta restricción porque ya está activada la restricción de no negatividad, siempre la ponemos, no nos va a estorbar. Decimos que estas proporciones son mayores o iguales a 0. Y la segunda restricción que vamos a poner es que la proporción total debe de ser igual a 1. De ahí tenemos y le damos OK y le damos resuelve. En un momento más nos va a dar el resultado y vamos a ver que con estas proporciones 14, bueno, ahí está, son 16, 16, 41, 10 y 11.94. Tenemos una volatilidad del
14,54. De ahí nos pasamos al risk parity de Ray Dalio y ponemos las proporciones que nosotros ya calculamos anteriormente, que son el 19,8, 17,6, 28, 18 y 15. Y vemos comparativamente que la estrategia de varianza mínima es más eficiente en reducir el riesgo, pero están mejor distribuidas las volatilidades y, y por lo tanto nos puede servir en una época de contracción de manera más eficiente eh, el- la estrategia de risk parity, aunque aquí ves que permanecen muy cerca, ¿no? En ambos casos, pero pues está mejor distribuido el riesgo en risk parity y bueno, pues está más susceptible de una mejor, digamos, protección cuando utilizamos risk parity. Bien, son estrategias muy similares. Ahora vamos con el portafolio. Aquí el portafolio, y por eso verán que lo hice de esta manera, porque aquí ya tenemos condensados todos los activos individuales y después las principales estrategias. Y entonces vamos a tanto a calcular en términos de la volatilidad y en términos del riesgo para ver qué es lo que tenemos en cada uno de los aspectos. Así, por ejemplo, voy a buscar el valor máximo de la Voy a buscar el valor máximo de la volatilidad, seleccionando de aquí hasta acá cuál es el valor máximo de la volatilidad y descubrimos que es 38. ¿Cuál es el valor mínimo de la volatilidad? Y descubro que es el 14. A partir de ahí puedo yo calcular el rango, que es el máximo menos el mínimo, y descubro que es 23 puntos de diferencia. Ahora, yo puedo aquí armar los portafolios, puedo armar 4, 5, 6 o más. Voy a poner 4 portafolios y vamos a hacer una variante con respecto a lo que hicimos en clase. Cuando nosotros hicimos en clase, pues simplemente establecíamos los puntos dependiendo de lo que nos diera el límite inferior más el tamaño de clase. Pero para poder tener un espacio donde el último portafolio, el portafolio 4 no sea el mismo punto del activo con mayor volatilidad, lo que voy a hacer es más bien crear un promedio. Esto normalmente es lo que se hace en diferentes portafolios, nada más que en esa clase lo hicimos así para tener más rápido el resultado. Entonces, el tamaño de clase va así. Tomamos el rango entre 4 y tenemos que el tamaño de clase o tamaño de cada portafolio, la diferencia entre cada portafolio estaría dividida más o menos en 6% más de riesgo. Ahora vamos a armar esto que se le conoce como em, son las columnas para hacer un histograma y van así, dependiendo de cada clase o portafolio que quieras hacer o las clases que vas a separar los valores, vas a tener un límite inferior, un límite superior y después vamos a sacar la media que te platicaba. Entonces, inicialmente empezamos con el límite inferior, que sería el riesgo más bajo. Pues aquí está. Y en el límite superior vamos a poner el límite inferior más el tamaño de clase. Fijamos el tamaño de clase, recorremos hacia abajo el tamaño de clase. Esto no importa que te dé ahorita, lo vamos a actualizar, pero tú lo estás sumando el tamaño de clase. Y para que se arme toda la tabla, el límite inferior de la siguiente intervalo va a ser igual al límite superior anterior. Y esto lo recorres hacia abajo. Ya con eso tienes todas las clases. Lo que vamos a hacer es un promedio entre el límite superior y el límite inferior. Y esto nos va a permitir que el último portafolio no sea igual en cuanto al riesgo que nuestro activo más riesgos. Entonces quedarían así. Ahora, nosotros no vamos a poner estos valores porque si te das cuenta, cuando estábamos resolviendo con Solver, que de hecho tiene algunas limitantes, pues te das cuenta que tiene muchas decimales. Eso suele causar que crashee o que no encuentre en el método GRG no lineal, que es el más poderoso. Aún así, cuando programamos con Solver, si le ponemos muchas decimales, suele confundirse Solver para llegar al resultado y no nos daba
digamos, la frontera eficiente de manera digamos, de manera correcta. Es decir, a mayor riesgo, a veces no nos subía el rendimiento y eso era porque Solver no encontraba la solución. La manera que vamos a aplicarlo para que pueda mejorar el nivel de desempeño es, en vez de manejar el 18,48 con todos los decimales, vamos a decir que en la instrucción sería que el valor del riesgo debe de ser menor o igual a 0,1750. Esta sería una manera de decirle, oye, tienes más libertad, Solver, para que no tengas que exactamente llegar a ese valor. Aquí lo mismo, el valor que estaríamos haciendo sería, cuando estuviéramos programando para calcular la frontera eficiente, sería busca maximizar la rentabilidad, pero sujetándote a la siguiente restricción, y es que la volatilidad deberá de ser menor o igual a 0,23 y bueno, calculamos ahí 0,2350, ¿no? Estoy redondeándole un poquito más. eh, y aquí, por ejemplo, sería menor o igual a 0,2950. ¿Por qué le hago así? Pues porque estoy dando más o menos un respiro para que no sea tan preciso. Digamos que no tenga que ser exactamente en un punto muy peculiar. Y así le hacemos. Aquí, por ejemplo, podríamos decir que cuando estemos llegando al portafolio 4, nuestra restricción sería que llegáramos a 35, a punto 30 es menor o igual a 35. Y con eso ya vas a tener la construcción de tus portafolios. Entonces vamos a empezar a armarlo poniendo todos los porcentajes iniciales, o sea que en este caso tomo estos 20%, pero los pongo en forma de fórmulas. Voy a pegar las fórmulas. Entonces ahí están las fórmulas y cada uno de ellos los voy a ir resolviendo poco a poco. Estos ahorita no están resueltos. Vamos a empezar a resolver el portafolio uno. El portafolio uno, recuerden que va a tener más o menos esta restricción. Va a tener más o menos esta restricción. Entonces vamos a empezar. Nos vamos a Data, nos vamos a Solver, borramos todo lo que hayamos hecho ahí en Solver y decimos, a ver, queremos maximizar el rendimiento, por lo tanto, nuestro ERP menos la tasa libre de riesgo será del portafolio uno, será este valor de aquí, este mero valor de aquí. Queremos maximizarlo, sujeto a cambiar estos valores. Aquí siempre tenemos que actualizar. Y aquí vamos a ponerle restricciones. Restricción número uno, que todos estos porcentajes deben de ser mayor o igual a cero. Este pudiéramos en algún momento quitarlo si quisiéramos que se exploraran ventas en corto, pero no es necesario. Vamos a agregar otra restricción. Nuestra segunda restricción es que WT de ese renglón, revisemos que es portafolio uno, debe de ser igual a uno. Y vamos a agregar una restricción más. Es la restricción que acabamos de platicar. La restricción no la vamos a poner tan rígida porque entonces Solver va a tener problemas para llegar al resultado o simplemente no te va a llegar a un resultado satisfactorio donde aumente un poquito la rentabilidad. Entonces, aquí nuestra siguiente restricción sería que la volatilidad de nuestro portafolio, en este caso aquí me coloco en donde está la referencia, voy a poner que la volatilidad de nuestro portafolio debe de ser menor o igual a, y de manera manual ponemos 0,1750. ¿Por qué no estoy seleccionando directamente el valor de acá? Pues para evitar que haya exceso de decimales que saturen el proceso de búsqueda de Solver. Esto ya es muy bien sabido, donde Solver tiene limitantes. A veces que no es necesario ponerlo, pero cuando estás teniendo problemas, como nosotros estamos apreciando, es mejor simplificar poniendo menos decimales. Le damos OK porque son nuestras últimas restricciones y le damos resolver. ¿Cuál es la lógica aquí para saber si vamos avanzando en el sentido correcto? Pues tú sabes que la frontera eficiente, cada vez que asumes mayor riesgo, debería de subir un poco más la rentabilidad. Vamos a darle OK y vamos a apreciar qué es lo que obtenemos. A 0,1750 de riesgo obtenemos un rendimiento de 22. Por lo tanto, este renglón que estamos apreciando
este renglón que estamos apreciando aquí. Este lo voy a dejar en forma decimal, así. Vamos a aumentar poquito los resultados. Ahí está. Entonces, el siguiente intervalo que hagamos, ahora el siguiente intervalo debería de ser llegar un poco más que el 22,76 para ver que vamos bien. Vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos a intentar ganarle al 22,76. Entonces vuelvo otra vez a Data Solver. Ahora voy a borrar todo lo que tengo ahí y me voy al renglón donde ahora voy a trabajar, mi portafolio 2. Voy a decir, la celda objetivo de mi portafolio 2 va a ser maximizar el rendimiento. Va a ser maximizar el rendimiento. Sujeto a cambiar qué celdas. Vamos a mover esto de lugar. Vamos a cambiar las proporciones. Restricciones. Nuestras proporciones deben de ser mayores o iguales a cero. Ya le damos. Siguiente restricción. WT debe de ser igual a 1 o 100%. Y nuestra última restricción donde vamos a tener cuidado es la volatilidad debe de ser menor o igual, como lo estábamos viendo, a 0,2350. Tener un margen ahí de trabajo y le damos OK. Con estas pocas decimales esperemos que no se trabe el modelo y le damos resuelve. Recuerda qué es lo que vos estás buscando. Estás buscando que tengamos un poco más de rentabilidad del 22%. Por cierto, ¿cómo saber si podemos llegar? Ya llegó una solución. Vamos a dar. Llegó a un 29, ¿ok? Entonces va en el sentido que te estoy mencionando, estamos obteniendo más, pero no es infinito, no siempre vamos a tener una rentabilidad infinita, por lo tanto, también sería lógico y justo que dijéramos, a ver, de los activos individuales, ¿cuál es la máxima rentabilidad? Vamos a decir, ubica el valor máximo de la rentabilidad de todos mis activos individuales, así como la proporción de Sharpie y demás que habíamos tenido anteriormente. Entonces me voy aquí a Expected Return del portafolio menos la tasa libre de riesgo y aquí voy a decir, ¿cuál es el valor máximo? Bueno, el valor máximo es 34. ¿Cuál es el valor mínimo? El valor mínimo sería el 2%, bruma, ¿no? Entonces, evidentemente, en ese intervalo, específicamente, yo podría invertir cada vez más en esta acción de la MOSA para llegar a apreciar hasta un 34% de rentabilidad. Por lo tanto, si nosotros queremos ver cuál es el techo de la rentabilidad, debería de acercarse a 34. Si tú ves que tu solver no se está acercando, sino al contrario empieza a disminuir a medida que le asumes mayor riesgo, como de hecho nos pasó en la solución de clase, lo que está sucediendo es que Solver no está encontrando una solución por exceso de decimales en nuestras restricciones. Estamos dificultándole la tarea y la solución sería reducir el número de decimales para que no le sea tan complicado llegar a una respuesta. Entonces aquí vamos bien en el portafolio 2. Ahora vamos al portafolio 3. Nos vamos a Data, Solver, borramos todo lo que teníamos hecho. Nos vamos al tercer renglón. El tercer renglón sería portafolio 3, este que está en verde. Y vamos a decir que nuestra celda objetivo es maximizar el Expected Return, ERP. Está ahorita en 18, lo vamos a maximizar, cambiando estas celdas que son nuestros 5 activos hasta Alsea. Vamos a agregar una restricción. La primera restricción es que los porcentajes deben de ser mayores o iguales a cero. Agregamos la segunda restricción sería que WT debe de ser igual a 100% o 1. Y nuestra tercera restricción es que la volatilidad que tenemos aquí, nuestra volatilidad que tenemos aquí, que es inicialmente empezamos con el 16,26, debe de ser menor o igual, y aquí en el portafolio 3, ¿hasta cuánto podemos tener de volatilidad? 0,2950. Entonces vamos a decir, debe de ser menor o igual a 0,2950.
Si tú tuvieras problemas al ponerle 29.50, entonces ponle 29, ¿no? De tal manera que tengas menos decimales para que se trabe menos el modelo. Le damos OK y obviamente debe estar en GRG no lineal. Las opciones, a veces para llegar a resultados más finos, puede ser que tengas más de 1000 interacciones o de 500 a 1000 interacciones. Aquí el porcentaje de integridad puede ser 0.01, el porcentaje de precisión que tenga 4 o 5 ceros máximo. Y bueno, pues esto ahorita no lo estoy moviendo porque de hecho con la eh, solución que te estoy manejando es más que suficiente para ya tener un resultado. Pero si llegamos a tener problemas, puedes todavía poner algún tuneo adicional. Vamos entonces a darle resolver. Recuerda qué queremos hacer. En este caso, lo que queremos hacer es ahora vencer el 29.98. Ok, en este caso, lo que podemos observar es que asumiendo una volatilidad de 29.50, ya pudo llegar a una rentabilidad más alta. A veces no va a valer mucho la pena que aún asumas más volatilidad porque digamos, el incremental de rentabilidad cada vez se va disminuyendo. Por ejemplo, esto lo voy a dibujar de manera explicativa con esta gráfica. Imagínate que en tu primer punto, pues aumenta mucho la rentabilidad. En el siguiente punto sigue aumentando, pero vamos viendo que la pendiente cada vez va cayendo. Es decir, esa pendiente, mientras más pequeña es, quiere decir que aumenta más el riesgo digamos, y la rentabilidad adicional casi es insignificante. Aquí, por ejemplo, ya casi llegamos a un punto en el que no te va a convenir. Entonces, lo que va haciendo la frontera eficiente es que cada vez la pendiente va a ser menos atractiva. Por ejemplo, aquí sería muy atractivo. ¿Por qué? Porque estás aumentando más el riesgo, pero aumenta mucho más la rentabilidad. Aquí sería atractivo, aquí sería moderadamente atractivo. Nada, disculpa. Aquí sería bajo y aquí muy bajo. Y bueno, pues de esta manera podríamos apreciar que en algún momento no nos va a ser muy interesante. Bien, vamos a hacerlo entonces con el último portafolio y después hacemos la graficación y hasta ahí quizá nos quedaríamos en esta parte. Ustedes ya saben cómo hacer los puntos del portafolio en el modelo Monte Carlo para que pudieran ver ya cómo se integra al portafolio, la gama de posibilidades. Nosotros ahorita ya no llegaremos hasta ahí, sino simplemente nos quedaríamos en otra, digamos, hasta donde nosotros estamos ahorita abarcando. Vamos al siguiente portafolio. En el siguiente portafolio nos vamos a Data, Solver. Vamos a darle resetear todo. Vamos a darle que la celda objetivo va a ser maximizar nuestra rentabilidad del último portafolio, sujeta a cambiar las proporciones de nuestros activos. Y en este caso, vamos a poner las restricciones. Restricción número 1, que estas proporciones deben de ser mayor o igual a 0, que son WT debe de ser igual a 1. Y la última restricción es que la volatilidad tendrá permiso de moverse hasta punto 35. Y ahí le damos OK. Y quizá ya no nos convenga este último portafolio, pero de todos modos vamos a hacer, vamos a darle resolver. Y lo que va a hacer la máquina es intentar aumentar un poco más la rentabilidad, pero como ya vemos cuál es la rentabilidad máxima, pues no va a haber mucha posibilidad. Por lo tanto, nuestro portafolio 4 es simple y sencillamente invertir en este activo al 100%.
Si tú quisieras tener una distancia que se pudieran ver un poco más notoria la diferencia entre uno y otro activo, mi recomendación sería que, por ejemplo, para el portafolio 3 le bajaras el riesgo que estás dispuesto a asumir a 0,29, de tal manera que quizá estaríamos viendo una notoria diferencia entre el rendimiento del portafolio 3 y el rendimiento del portafolio 4. Aquí básicamente ya tenemos hecho nuestros portafolios. Ahora vamos a la parte siguiente. ¿Cómo reconstruir para calcular la beta de riesgo? Pues inicialmente con partes iguales, la fórmula sería suma producto. Seleccionamos nuestra proporcionalidad fijada, coma, y los excedentes de rendimiento de nuestros 5 activos. No deben de seleccionar más de 5 activos y ahí le damos Enter y recorremos hacia abajo. Ahí está. Con esto, tú ya podrías calcular la beta de riesgo. Vamos al siguiente con Sharpie, sería suma producto. Sería qué proporcionalidad nos está diciendo para llegar al Sharpie largo. La fijamos. Otra vez, qué proporcionalidad nos está diciendo para llegar al Sharpie largo. Ahí está. Coma. Y, por cierto, este gatito quizá es porque omití apretar Control Shift Enter, pero vamos a ver si todo sale bien. Y apretamos. Vamos a ver. Déjenme ver qué puedo hacer. Ahí está. Vamos a ver si vuelve a aparecer ese gatito. Si aparece, bueno, pues ya. Sí aparece. Fijamos, coma, y vamos a manejar nuestros rendimientos excedentes de nuestros 5 activos. 5 activos solamente, ¿no? Y ahí le damos Enter. Vamos terminando. Varianza mínima sería suma producto de nuestras proporciones. Varianza mínima, fijadas, coma. Seleccionamos nuestros rendimientos excedentes de nuestros primeros 5 activos y le damos Enter. Ya con eso tenemos. Y por último, Risk Parity o al portafolio 1 o portafolio 2. Podría ser, por ejemplo, aquí portafolio 1, ¿no? O portafolio, vamos a poner portafolio 2, ¿no? Portafolio 2. Entonces, podríamos decir, suma producto de nuestro portafolio 2. Aquí está nuestro portafolio 2. Ahí está. Fijado, coma, los rendimientos excedentes de nuestros 5 activos y le damos Enter. Ahí tenemos, ese sería un ejemplo, ¿no? Que ahí tendríamos la posibilidad de calcular la beta de riesgo. Para calcular los diferentes perfiles, primero calculamos el promedio. Ahí está, promedio. Después calculamos la desviación estándar. Desviación estándar, ST, bueno, desvest.m para español. Aquí yo voy a ponerlo en inglés, stdb.s. Ustedes ponen M porque es muestral y selecciono ahí la desviación estándar. Y la beta de riesgo sería con pendiente entre estos rendimientos, coma, y los rendimientos del IPC. Los rendimientos, no vayan a seleccionar el error, van a seleccionar rendimientos excedentes del IPC, que serían estos. Fijamos, fijamos los rendimientos del IPC. Ahí. Esto en inglés sería slope, ustedes nada más lo ponen en español, pendiente, y ya tendríamos ahí nuestro perfil para nuestros activos, que en este caso fueron, para este ejercicio serían partes iguales, Sharpie largo, varianza mínima, portafolio 2 y así.
Y con eso ya puedes calcular las betas de riesgo para calcular aquí cuáles son pues tu beta de riesgo, el alfa de Jensen y Trainor y hacer tu gráfica de calor. Pues, ¿qué falta? Pues simplemente lo que falta es graficar nuestro eh, portafolio para ver cómo se ven los puntos del portafolio. También hacer, esto ya ustedes lo hacen, lo que es el value at risk y graficar los puntos posibles en el método Monte Carlo. Esa parte ya no la voy a cubrir acá. Em, vamos entonces a graficar. Nos vamos aquí a seleccionar el primer punto de la moza, XY. Le damos insertar, gráfica de dispersión y recuerden que nos va a graficar mal la primera vez. Seleccionamos y borramos. A continuación, con nuestro canvas completamente libre, ya está en blanco, le damos agregar data y aquí nos vamos a poner a agregar series. Las series, por ejemplo, aquí me estoy intentando hacer un espacio porque es un poquito a veces incómodo, pero bueno, ahí más o menos voy a estar trabajando. Entonces, agrego nueva serie. La nueva serie se va a llamar primero la moza. Mm, le pongo el eje X va a ser riesgo y eje Y, cerciórense en borrar muy bien el corchete 1 corchete, porque si no te presenta errores. Vamos a ponerle aquí el rendimiento y ahí vamos a agregar otra serie. Le ponemos nombre, porque primeramente te lleva a Y. Evita cometer el error de poner aquí directamente el dato, sino acá. En value sería CIMEC, su riesgo y después su rendimiento. Recuerden borrar el rendimiento porque si no te presenta un error. Siguiente sería Gruma. Aunque te lleva aquí, vete al nombre. Entonces sería Gruma, su riesgo y su rendimiento. Para el caso de Gruma, le damos nueva serie, que en este caso sería GAP. Su riesgo, el riesgo de GAP, estamos en el renglón 61. Entonces sería GAP, sería este. No, sería GAP sería este renglón 62. Estaba cometiendo un error. Ahí déjenme borrar todo lo que pueda representar un error. Renglón 62, riesgo. Ahí está. Y después rendimiento. Y sería este renglón 62. Ahí está. Vamos al siguiente. Nueva serie. Sería Alsea. Ponemos el nombre Alsea. Ahí está. Su riesgo, el riesgo de Alsea sería 38. Y la rentabilidad sería 12. Y ahora sí vamos con nuestros puntos estratégicos, que es máximo Sharpie, varianza mínima, etcétera. Entonces voy al siguiente punto. El siguiente punto se va a llamar máximo Sharpie, ¿no? Máximo Sharpie largo. Y nuestro punto va a estar ubicado con un riesgo de 19 y con una rentabilidad de 26. Ahora agrego otro punto que es la varianza mínima. Varianza mínima, su X de la varianza mínima sería 0.14 y su rendimiento, que es Y, sería también 0.14. Curioso, ¿no? Agregamos ahora los portafolios. Los portafolios son los que te dan la frontera eficiente. Por lo tanto, aquí voy a empezar con portafolio 1. Em, Su punto sería de riesgo 0.17 y su rentabilidad sería 0.22. Le doy agregar. Ahora voy a poner portafolio 2. Mm, su rendimiento sería, perdón, su riesgo sería 0.23 y su rentabilidad sería 0.29. Agrego otro punto, que en este caso sería portafolio 3.
Portafolio 3 le pongo ahí el nombre, portafolio 3. Ya no valdría la pena graficar el portafolio 4 porque se parece mucho. Lo que podrías hacer es, en vez de crear 4 portafolios, podrías crear 5 o 6 o 7 para que tuvieras más puntos de la frontera eficiente. Y aquí vamos a poner el eje de X sería punto 29 y el eje Y sería punto 34 de rendimiento. Ya con eso tenemos, vamos a ver, aquí está la frontera eficiente. Ahora, tú puedes, para que sepas quién es quién, puedes seleccionar un punto y le das agregar rótulo. Y ese rótulo, recordemos que lo vamos a cambiar. Le das botón derecho, formato a los rótulos o a las etiquetas, y ahí le vas a encender eh, nombre de la serie y le quitas el Y. En este orden, primero enciendes el nombre y después quitas Y. Y bueno, pues así le vas haciendo. Por ejemplo, aquí haríamos lo mismo. Agregamos etiqueta y a continuación le doy formato a la etiqueta, le doy su nombre y quito el otro que estaba presente. Aquí le doy, nuevamente agrego la etiqueta, le doy formato a la etiqueta, pongo su nombre y ahí está. Cada uno de ellos, si tú quieres, se están molestando porque de repente están ubicados en otro espacio que no te deja ver, pues los puedes mover de lugar y ahí te va dando la guía de a qué punto se refiere, ¿no? Vamos aquí agregándole la etiqueta y después dándole formato a la etiqueta y le damos serie y enteramos que es el portafolio 2. Y así vas avanzando. En el siguiente le damos etiqueta, formato de la etiqueta y nos damos cuenta que es el portafolio 3. O sea que toda esa línea se ve como si fuera tu portafolio. Y bueno, eh, ahí está nuestro punto de máximo Sharpie está a la mitad, algunas veces se encuentra muy cercano a la varianza mínima, etcétera. Ahora, los activos individuales, que son este es mi activo seguramente es la moza, cada uno de ellos tú puedes ponerle, mira, vamos a ponerle aquí, agregamos una etiqueta y sustituimos la etiqueta, le damos formato a la etiqueta y le decimos dame el nombre, y es la moza, ¿no? Ahí está. Este punto le puedes mostrar quién es la moza y así cada uno de ellos. Si después vas a poner una serie donde estén todos los puntos para que sea bonito como lo hicimos en clase, puedes nuevamente generar los valores Monte Carlo con la metodología que ya vimos y que aparezca todo el cúmulo de posibles combinaciones. Hasta ahí nos quedamos. Recuerden que en su trabajo final, pues tiene no solamente que llegar hasta acá, sino tiene que interpretar los resultados, tiene que analizar la conveniencia de invertir en cada activo o cada estrategia. También tienes que hacer un value at risk por el método paramétrico y, digamos, las posibles rendimientos que hemos visto en los activos. Y bueno, con esto terminamos pues como repaso sintetizado de lo que fue la construcción del portafolio y el análisis del portafolio. Y bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Les agradezco mucho que hayan estado revisando este documental o esta sesión concisa y nos vemos. Hasta luego.